Shalom a todos, bendiciones. Este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 29 y se llama Aharei Mot. Esto significa después de la muerte. Esta aliyá es la número 1 y esta porción se encuentra en Levítico 16, verso del 1 al 17. Normalmente el nombre de las parashás comienzan con algo significativo. Esto lo vamos a ir viendo porque muchas veces hay personas que pudieran preguntarse el por qué le llaman de esa manera esa parasha. Entonces, aquí vemos que Aharei Mot significa después de la muerte y al comenzar la lectura, normalmente vamos a ver una palabra parecida a esta, después de la muerte, o en hebreo que sería Aharei Mot. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, sea toda la gloria, todo el honor a ti sea, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú dándonos enfoque, entendimiento, discernimiento y revelación de tu palabra para poder hacer tu voluntad y que asimismo nos guíes a través de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo para llegar a toda verdad, a toda justicia, Señor, no justicia humana, porque nosotros somos como trapos de inmundicia, sino a justicia tuya. Que podamos entender y percibir, Padre, la amplitud, la anchura, la profundidad de tu palabra. Te pido, Padre, que seas tú bendiciendo a cada alma, quitando todo bloqueo, toda falta de entendimiento y que a través de esta palabra ellos puedan encontrar una palabra rema en su vida y que asimismo te encuentren a ti. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que seas tú quitando todo bloqueo, todo estorbo en nuestra mente que no nos deje enfocar, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bueno, regresamos nuevamente con las parashás después de esta semana de descanso de las parashás, pero entrando nuevamente a lo que son las fiestas del Eterno en la Moedim, que pasó, que era Pesa. Aquí se va a hablar de otra Moedim. Vemos que el subtítulo es el día de la expiación. Y la palabra del Eterno dice, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Entonces aquí vemos esa palabra que yo les digo, después de la muerte. Entonces así es como se llama la parashá. Ahí nos damos cuenta el por qué el nombre de la parashá. Ahora, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera, porque yo apareceré en nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con una túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará, pues, su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es asimismo para hacer expiación para sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor en la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte sobre el Señor, perdón, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío. Perdón, ya me perdí. Y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá al macho cabrío
sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo, por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Y tomará un incienso lleno de las brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará después de la sangre del novillo y la rociará con un dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo. Llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de la impureza de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Bueno, hasta ahí termina nuestra porción en el verso 17. Entonces, para comenzar nuevamente vemos que aquí ya estamos viendo lo que le llaman el día de Yom Kippur, el día de perdón o el día de expiación. Nosotros tenemos que estar bien conscientes qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Hoy en día, ese día, eh, las personas se visten de blanco, se presentan en ayuno durante todo un día y oran constantemente al Señor por el perdón de los pecados, tanto de iniquidad como de transgresión, ya sea de alma, de pensamiento, de cuerpo. Entonces, todo eso lo presentan el día de Yom Kippur. Ahora, muchos se dirán, bueno, pero ya Yeshua hizo esto. Sí, en parte, pero aquí lo que vemos es un prototipo de lo que está pasando en el cielo. En ese día, los portales se abren y hay un acceso en el cual podemos estar ahí con el Eterno. No por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, no por nuestras fuerzas, no por nuestra buena voluntad, sino que va a ser por los méritos de Yeshua HaMashiach. Entonces, aquí vemos un proceso en el cual el Señor le hace saber a Moisés que le tiene que decir a Aarón que tiene que entrar, que no tiene que entrar, perdón, en todo tiempo a ese lugar santo. Se podía decir que al lugar santísimo, porque ahí era donde se rociaba la sangre, parte de la sangre, tenía que entrar para poner el incienso para que no muera, porque el incienso era como que apaciguar la gloria del Eterno que iba a caer sobre ese lugar. Entonces, aquí hablan de un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Aquí estamos viendo otro tipo de ofrenda. Entonces, habla de cómo se debe de vestir el sumo sacerdote. Habla de cómo se deben de, lo que tienen que llevar la congregación, que son los hijos de Israel, y, y la ofrenda que tienen que presentar por el pecado y por sí mismos, para hacer expiación por sí mismos y por su casa. Entonces, vemos que toman los 2 machos cabríos, lo que ahí consideran como azazel,
Ahí se habla de Azazel, que es considerado que lo llevan al desierto y lo dejan libre. Em, Hablan del macho cabrío del cual cayó la suerte para el Señor y esta es la que van a hacer la ofrenda para el pecado. Entonces ahí van a hacer este sacrificio por ese cabrío. Entonces, vemos que ante estos dos animalitos que están ahí presentes, se cae una suerte. Muchos dicen, no, pero es que echar eso de la suerte es malo, que no sé qué, pero aquí vemos que para saber a cuál de estos animalitos le tocaba ir al desierto y a cuál morir, entonces tenían que echar esa suerte y presentar vivo delante del Señor para hacer expiación pues, por él y para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto como lo hemos visto. Entonces, este proceso lo vemos reflejado en el Brit Hadashah o en el pacto renovado, para que ustedes me entiendan, o si no lo conoces como pacto renovado, como el Nuevo Testamento. Entonces, ¿dónde vemos reflejado esto? Cuando Yeshua es presentado con el ladrón y curiosamente en la literatura, en la historia judía, se dice que esta misma persona que le llamaban Barrabás también era llamado Yeshua. Entonces, ahí vemos a dos Yeshuas presentándose para uno para ser liberado y el otro para ser sacrificado. La suerte le tocó a Yeshua para el Señor y no se tomó tal como aquí que era la suerte, pero al que le correspondió el quedar vivo fue a Barrabás, al malo e irse. Pero a Yeshua le correspondió hacer ese sacrificio, quedarse y para ser crucificado, para hacer ese sacrificio tan duro ese proceso tan duro que él llevó. Entonces, ahí lo vemos reflejado. Por último, mm, yo creo que de mi parte ya hasta ahí sería todo, porque ya lo demás, eh, o sea, no me resaltó algo que yo pudiera decirle, sino que esto que me vino a la mente fue lo que yo les estoy presentando, porque yo sé que el Señor así trabaja y así obra, dándonos el entendimiento de algo y presentándolos a ustedes. Entonces, por el momento, por mi parte, es todo. ¿Hasta qué versículo leíste? 17. El 17. Ok, bueno, pues aquí continuamos con la narración de la lectura de nuestra parashá, retomando los estudios una vez más. Y bueno, pues ahora nos toca entrar en lo que es la parashá Aharei, Aharei, Ujú, y vemos una cosa que, bueno, siempre hemos mencionado, que la palabra no está como en orden cronológico o en secuencia, ujú, porque vemos que ya han pasado por lo menos unas tres parashas, cuatro, porque vimos lo de Metzorá, Tzará, Vayikra y no, no, Vayikra fue la primera. Bueno, son como tres o cuatro donde nos hablaban acerca de la muerte de los hijos de Aarón, de ujú, Nadab y Abiú. Entonces aquí el Señor le vuelve a retomar o le vuelve a tomar el tema una vez más a Aarón y le dice a Moshe que él vaya y hable con él, de que él no tenía que entrar en todo momento a lo que es el lugar santísimo de ese tabernáculo que se había construido. Y ahí nos dan una explicación que a partir del velo que está en la parte de adentro, enfrente,
a lo que es la cubierta o el arca, que no podía entrar. O sea, nos dan una especificación para que nosotros podamos entender a qué lugar no podía entrar él en todo momento. A partir de esto, empieza a ver cómo le podamos llamar. Muchas opiniones o diferencias entre los que estudian la palabra porque dicen que aquí nos están expresando, nos están haciendo saber que este podía ser el motivo por el cual sus hijos de Aarón murieron, porque entraron en el momento que no tenían que haber entrado. Y si recordamos lo que vimos en la parashá Shemini, en donde viene lo de la muerte de ellos, nos hablaban de que tomaron sus incensarios y ofrecieron fuego extraño. Y esta también decían que esa era la causa. La otra causa se decía que era porque habían estado tomando o entraron tomados. En realidad hay varias opiniones o varios puntos que pudieron haber sido la consecuencia por el cual ellos murieron. Entonces aquí ya hay muchas o varias cosas que podemos tomar en cuenta que de una u otra manera se deberían de evitar todas y cada una de ellas, porque si aquí el Señor le está pidiendo a Aarón que no entre en todo momento, por lo consiguiente, pues no se puede entrar en todo momento y ellos tenían que obedecer. También les dijo que no deberían de tomar, también tenían que obedecer en no entrar después de que tomaron ah, bebidas embriagantes y también el hecho de que si ofrecieron ese fuego extraño, pues tampoco lo deberían de hacer. Pero ellos tienen aquí unas diferencias diciendo que algunos que se apoyan en que ellos se ofrecieron fuego extraño, el incienso, y otros en que ellos entraron en un momento que no se les había pedido. Entonces hay varias opiniones de ello. Y bueno, pues entrando a lo que nos habla la narración de la escritura, eso es lo que nos habla en el versículo 10 de no ingresar, en el versículo número 2 perdón, de no ingresar en todo momento. Pero aquí también nos están introduciendo lo que es el servicio de Yom Kippur, como tú ya lo habías mencionado. Pero debemos de recordar también que esto comenzó eh, el día que ellos, el día que ellos recibieron la Torá o iban a recibir lo que es la Torá y sucedió lo del becerro de oro, ese día se conoce como que fue el primer día de Yom Kippur o el día de expiación. Entonces vemos que, no lo puedo encontrar, permíteme tantito. En el 6, En el 6. ahí habla de ofrecer la ofrenda de pecado, el cual es por él mismo y hará expiación por él mismo en su casa. No lo encuentro y lo acababa de leer.
Bueno, eso sucedió cuando ellos eh, la nación estaba preparada para recibir lo que es la Torá, las dos tablas de la ley, pero ellos cayeron como en un barranco espiritual cuando adoraron ese becerro de oro. Entonces Moshe empieza a interceder, empieza a pedir perdón por el pueblo, le empieza a suplicar al Señor. Entonces, eh, esto se dice que culminó el 10 de Tishri, cuando regresó él con las segundas tablas de la ley. Entonces de ahí fue como fue designado este día de Yom Kippur, este día de, del sufrimiento, de intercesión, de súplica por esa acción que hizo Moshe. Entonces de ahí se estableció este día de Yom Kippur como el día del perdón. Entonces, cuando existía lo que es o lo que conocimos como el templo, el punto principal de esta celebración era ese servicio especial que realizaba ese sumo sacerdote, el cual ofrecía los machos cabríos, los becerros, para poder expiar primeramente por él mismo Ujú, y después tenía que hacer la expiación comunal. En este servicio, en esta ofrenda que se ofrecía, el pueblo no estaba obligado a llevar ninguna ofrenda. Esta ofrenda era, ¿voluntaria? no, era, bueno, sí, pero la tenía que dar el mismo templo o el mismo sacerdote. No era de que cada quien iba a llevar su animalito, porque esta es una expiación comunal. Yom Kippur es comunal, no es personal. Entonces, ellos no tenían que llevar ninguna ofrenda, ellos simplemente se tenían que presentar. Entonces, en ningún momento del año era así llevado como se hacía en este día por el sumo sacerdote. Y aquí nos están enseñando y nos detallan cada parte o cada paso que se tenía que hacer en ese día para llevar a cabo esa celebración. Desde el versículo 2 hasta el 34 nos está narrando todo lo que se tenía que hacer en ese día. No es nada más un día de ayuno y de oración, sino que en ese día todos se tenían que como poner de luto para poder recibir ese perdón de parte de Dios. Y es algo que pues hoy en día se ha perdido en sí la esencia de lo que es en realidad o lo que significa este servicio o esta fiesta que vamos a llamar la fiesta, pero no, en realidad no es una fiesta porque sabemos que es día de aflicción, no es día de que vas a presentar danzas o cantos o cosas así. Es ujú, un día en el que tienes que estar como si estuvieras de luto, tienes que estar suplicando por tu propia casa, por tus familiares, por algunas otras personas, intercediendo por lo que está sucediendo en este mundo. Pero algo que debemos de entender es eso, que este día de expiación era para la comunidad, no era para una sola persona. La única sola persona que hacía expiación era primeramente por ese sumo sacerdote, porque él podía haber cometido algún pecado o cualquier transgresión que él hubiera cometido, él tenía que estar limpio para poder presentar estas ofrendas que iban a limpiar ese pecado, solamente limpiar.
porque sabemos que Yeshua es el único que por su sangre puede quitar ese pecado, no solo limpiarlo, sino quitarlo, borrarlo. Y entonces eh, muchos hoy en día no entienden lo que se está haciendo con estas fiestas, pero cuando uno estudia más a profundidad se da cuenta de que si todavía existiera un templo, todo esto se seguiría llevando a cabo, no menospreciando la muerte de Yeshua, sino porque es un mandamiento que el Señor establece y dice que es algo perpetuo. Entonces, eh, el que digamos nosotros que no se debe de hacer porque no estamos valorando lo que hizo Él, bueno, pues ya eso es algo muy aparte, muy diferente. Lo único que nosotros podemos decir es que el Señor no se puede contradecir con lo que estipuló desde un principio, porque vemos, o lo que les acabo de tratar de explicar ahorita, la raíz de donde nació este, este evento o esta actividad que se llevaba a cabo, de cuando el pueblo de Israel se puede decir que sucumbió de esa santidad que ellos estaban llamados a tener. Entonces Moshe empieza a interceder, empieza a suplicar y empieza a decirle al Señor que hasta él también lo destruya si no quiere que ellos sean su pueblo, si esto y que lo otro. Él empieza a suplicarle básicamente por la vida de ese pueblo, y eso es lo que nosotros debemos de seguir haciendo, suplicar por la vida de aquellos que no han entendido, que no han recibido al Señor como su Dios y su Salvador. Amén. Bueno, ese es un punto muy importante que tomar porque realmente cuando llega uno al mesianismo piensa que la fiesta de Yom Kippur es una fiesta como tal, no es una fiesta, es una convocación en el cual uno se tiene que presentar sin atavíos, sin joyas, sin pintura, sin maquillaje, sin joyas, sin cosas que adornen nuestro cuerpo. Entonces, desafortunadamente, cuando llega la gente a lo que es las raíces hebreas, piensan que pueden danzar, que pueden hacer, que pueden deshacer, siendo que, como dice mi esposo, es como un día de luto. Y eso es muy importante. Yo estaba viendo el día de hoy un video de una persona que dice que todo esto que acabamos de leer no tiene ya validez, que no tiene ni caso que se encuentre también el arca del pacto. Para mí esa es una cosa errónea porque el día que se encuentra el arca del pacto es una simbología profética. Y si tú estás dirigido a conocer los tiempos, tú vas a saber lo que significa el encontrar el arca del pacto. Entonces, hay veces que echamos palabras por ignorancia y por eso es que cuando uno no sabe es mejor mantenerse callado, porque muchas veces podemos decir cosas que al Señor no le agradan. Entonces, este día es un día en el que pueden decir, no, pues ya Yeshua ya hizo todo, ya él ya hizo el sacrificio por estos pecados, pero mi pregunta es, ¿realmente están operando estos cambios en tu vida hasta el día de hoy? ¿Realmente tu conducta, tus hábitos, tu forma de pensar inclinada al mal han cambiado? ¿Han Sí, sí, menguado? claro, todos somos pecadores. Exacto, todos somos pecadores. Entonces estamos en un mundo caído y no podemos decir, no, ya Yeshua ya lo hizo, pero si nosotros seguimos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, como dice por ahí, creo que es primera de Juan, que si nosotros, o es Juan, no recuerdo cuál, primera o Juan, que si nosotros seguimos pecando, estamos pisoteando la sangre de Mashiach. Y no podemos decir, ay, no, ya Yeshua me limpia, me arrepiento y ya. No, si no hay un arrepentimiento genuino, tú lo vas a volver a hacer, lo vas a seguir haciendo y lo vas a seguir haciendo.
entonces tú automáticamente estarías pisoteando la sangre de Mashiach. Y eso es muy penado, porque entonces, ¿qué más sacrificio hay? Ya ninguno, ya no hay más. Ya el que se tuvo que hacer ya se hizo una vez y para siempre y ya no hay otro más. Entonces, hay que aceptar lo que Yeshua hizo, pero de una manera consciente y correcta. Bueno, por mi parte, pues es todo. También por mi esposo. Entonces, vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a comenzar la oración. Padre eterno de la gloria, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos has concedido, por entender de tu palabra. Ayúdanos a poder adentrarnos en ella, Señor, cada día, a poder entender qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor. Revélanos a Yeshua, Señor, en todo esto, Señor, porque ahora Él es nuestro sumo sacerdote y Él ha presentado ya su sangre por nosotros, Señor, por una expiación para siempre, Señor. Pero nosotros tenemos que rectificar nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de ser, Padre, porque cada día es una lucha, Señor, y sin ti, sin tu Ruach HaKodesh, no podemos lograrlo. Por eso te pedimos, Padre, que seas tú ayudándonos, guiándonos en todo momento a toda verdad, a toda justicia y a toda convicción de pecado, para que se haga tu voluntad. Gracias, Padre, bendice a todos aquellos que miren o escuchen este video, que seas tú obrando en sus corazones, bendiciendo, haciendo resplandecer tu rostro sobre de ellos, Señor, y que puedan dar testimonio tuyo. Bendice sus finanzas, bendice su salud, bendice los padres en todo lo que emprendan y hagan. Ayuda a que las estacas de tu reino empiecen a ensacharse, Señor. Que esos territorios donde pisen la planta de nuestro pie, Señor, sea extendiéndose a diestra y a siniestra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día. No olviden, por favor, darle like. Hacer sus estudios diarios porque eso es lo que les va a ayudar a crecer y a poder entender más al Eterno. Y si lo amas, profundízate. No te quedes tan solo en cosas de hombres, sino sigue al Eterno y el Eterno enviará a su consolador, al guía, que es el Ruach HaKodesh, para poder guiarte a toda verdad. Bueno, bendiciones y shalom a todos. No olviden darle like. Bendiciones, shalom.